¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más estamos para poder dar alguna enseñanza doctrinal mal enseñada. Me estoy refiriendo a una frase que es muy común: una vez salvo, siempre salvo, o la perseverancia de los santos. En esta tarde abordaremos este tema. ¿Es correcto lo que se enseña? ¿Es falso? ¿Quién lo propuso? ¿Cuándo fue el origen de esto? Se dice que fue en el siglo XV, pero sin embargo se dice que Juan Calvino, uno de los reformadores, fue el que la impulsó fuertemente. Esperemos entonces que podamos entender esta doctrina y la abordaremos de inmediato. Antes que nada te invito a que hagamos una oración. Bendito Padre, soberano Rey, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de poder una vez más, Señor, tomar algún tema importante sobre doctrinas, sobre enseñanzas mal hechas, Señor, y poder dilucidar cuál es la verdad de todo esto. Gracias, Padre amado, y te rogamos que las personas que van a ver este video y van a escucharlo puedan entender y comprender que es una doctrina muy mal empleada, muy mal enseñada y que no tiene sustento bíblico. Por amor a su Hijo amado Yeshua, se lo pido, se lo ruego y se lo agradezco. Amén y amén. Cuando se desencadenó la llamada Reforma, hubo varios personajes que se levantaron en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, más conocida como la ICAR, que había degenerado las Escrituras. Hubo personas que alzaron sus voces y levantaron estandartes de lucha para terminar con los horrores del cristianismo en aquella época. Juan Calvino y Martín Lutero son los más reconocidos, cada uno de estos personajes, a la luz de los escritos sagrados. También está Wycliffe. Se dieron cuenta que las escrituras fueron pervertidas para conveniencia e intereses de la ICAR. Sin embargo, cada uno de estos personajes, de los dos primeros, se mandaron colosales errores. Sí, tal como escucha. Además, no fue mucho lo que se cambiaron de doctrinas contagiadas de las iglesias católicas. Por lo tanto, las iglesias cristianas que se fueron formando con el correr de los años también aún conservan las llamadas doctrinas antibíblicas y que aún no están enquistadas en sus enseñanzas. Doctrinas antibíblicas. Lutero, que es el más conocido, nadie puede excluir su gran tema como las 5 solas, pero escribió un lamentable libro llamado Sobre los judíos y sus mentiras. Un libro bastante conflictivo que no deja bien parado al pueblo hebreo, sí, tal como escucha. Indudablemente Lutero mostró su lado oscuro, mostrando su xenofobia en contra de la nación judía. Muchos enseñan y dicen y opinan que Hitler fue influenciado por ese libro para provocar el famoso holocausto judío por la mayoría reconocido. Podemos preguntarnos, ¿puede este libro haber causado tal desacierto y tal horror a una nación desprotegida en esos años? Nunca lo sabremos, porque el libro se escribió con un tono xenófobo. Se escribió. Juan Calvino también se mandó un numerito que manchó lo que al principio había sido sus buenas intenciones. La persecución encarnizada contra Miguel de Servet, que más tarde termina con la vida de su oponente clavado con estaca en Ginebra y quemado vivo. Tal como usted escucha, persiguió un personaje y lo apresó en Ginebra porque iba arrancando hacia Italia y lo clavó porque no se desdijo de lo que él enseñaba, que lo vamos a ver un poco más adelante. El 27 de octubre de 1553, Juan Calvino, el fundador del calvinismo, tenía a Miguel de Servet, el médico español, clavado con estacas en las afueras de Ginebra.
siendo consumido en las llamas por causa supuestamente de sus herejías doctrinales que había, ¿no es cierto?, sentenciado Juan Calvino. Este acontecimiento era algo que Calvino había considerado un largo tiempo antes de que Servet fuera capturado, por el hecho de que Calvino escribió a su amigo Farel el 13 de febrero de 1546, 7 años antes del arresto de Servet, y quedó registrado como diciendo: Servet me escribió recientemente con una presumida arrogancia e incluyó a su carta un largo volumen de sus delirantes fantasías que a mi parecer son algo desconcertantes e insólitas. Él se hará cargo de venir hasta aquí si yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy dispuesto a dar mi palabra para su seguridad. Sí, tal como escucha, para su seguridad, porque si él viniese, de ninguna manera le permitiré partir vivo, de tal modo que mi autoridad sirva para este provecho. Ya estaba planeando la muerte de Servet por contradecir sus pensamientos. Obviamente, en ese día en Ginebra, Suiza, Calvino tenía la autoridad final. Es por esto que algunos se refieren a Ginebra como la Roma del protestantismo y a Calvino como el famoso Papa protestante de Ginebra. Durante el juicio de Servet, Calvino escribió a su amigo durante el juicio y le dice: yo espero que el veredicto requiera la pena de muerte, sí o sí. Si bien Calvino consistió en el deseo de Servet para ser decapitado, él aparentemente aprobó el modo de ejecución empleada, me refiero a la decapitación. Pero, ¿por qué quería Calvino que Servet fuera decapitado? ¿Porque deseaba la muerte de Servet en primer lugar? Contestemos estas dos preguntas en orden. En un momento dado, es verdad que Calvino quiso a Servet decapitarlo. La decapitación era empleada para las ofensas civiles, y Calvino quiso aparentar como que esto era una cuestión civil en lugar de una cuestión religiosa. Pero como no había apoyo para esto, la idea fue desechada. Para rescatar a Servet de su herejía, Calvino contentó con la última edición de su institución de la religión cristiana, que Servet devolvió prontamente con comentarios marginales insultantes según Calvino. A pesar de las súplicas de Servet, Calvino, que desarrolló un intenso odio a Servet durante la correspondencia, rehusó devolver cualquier material incriminatorio. Declarado culpable de herejía por las autoridades católicas romanas, Servet escapó de la pena de muerte en un descanso en la prisión, dirigiéndose a Italia. Servet se detuvo inexplicablemente en Ginebra, donde él había sido denunciado por Calvino y los reformadores. Él fue capturado el día de su llegada y, sin querer retractarse, fue condenado como hereje y quemado en 1553 con la tácita aprobación de Calvino. El lado oscuro de Calvino, página 2 del autor Dan Corner. Como se puede evaluar, es muy fuerte leer tal narración protagonizado por uno de los responsables de la reforma religiosa en contra del papado en el siglo XVI. Fuera de estos hechos también se le imputa una serie de juicios y condenas donde Calvino tuvo gran influencia y participación. Encontramos a Farel, amigo de Calvino.
caminando junto al hombre condenado, Servet, y mantenía un constante ataque de palabras, en completa insensibilidad a lo que Servet podía estar diciendo. Todo lo que él tenía en mente era arrancar del prisionero un reconocimiento de su error teológico. Un ejemplo impactante de un desalmado tratamiento para curar almas. Unos minutos después de esto, Servet dejó de responder y oró en voz baja para sí mismo. Cuando ellos llegaron al lugar de la ejecución, Farel anunció a la expectante muchedumbre: aquí ustedes ven cuánto poder posee Satán cuando tiene a un hombre bajo su dominio. Le estaba diciendo que ahí tenía a Servet posesionado por Satán. Este hombre es un estudioso de distinción, siguió diciendo, y él quizás creyó que estaba actuando correctamente, pero ahora Satán lo posee completamente, como podría también poseer a ustedes, de manera que ustedes caigan en sus trampas si siguen creyendo lo que este personaje enseña. Cuando el ejecutor comenzó su trabajo, Servet susurró en voz temblorosa: oh Dios, oh Dios. El frustrado Farel exclamó exaltado: ¿no tienen nada más que decir? Esta vez Servet le contestó: ¿qué otra cosa podría hacer sino hablar con Dios, con mi Dios altísimo? Entonces él fue levantado y colocado en la hoguera. En su cabeza pusieron una corona mezclada con azufre y lo encadenaron y lo estacaron, ¿no es cierto? Y comenzó la famosa pira humana. Cuando las fajinas o las fajas, como dicen, fueron encendidas, un lamento penetrante de horror salió de él: misericordia, misericordia. Él sollozó, gritó más de media hora. La terrible agonía continuó porque la pira se había hecho de madera semiverde y se quemaba lentamente. Hasta este extremo llegó este personaje, Calvino, de hacer sufrir más de lo necesario a un condenado a muerte. Yeshua, hijo del Dios eterno, ten misericordia de mí, exclamaba. El hombre atormentado exclamó en medio de las llamas. ¿Cuál fue el error de Servet? Servet podía haber sido salvado cambiando la posición del adjetivo y confesando a Cristo como el Hijo eterno, en lugar como el Hijo del Dios eterno. Él decía, la posición de la posición de Servet era que Cristo, ¿no es cierto?, era el Hijo del Dios eterno, y Calvino decía que era el Hijo eterno. Había una diferencia y por eso lo llevó a esto. Así el hereje fue puesto en silencio. ¿Pero a qué precio? Por más de 3 siglos el humo y las llamas que ascendieron sobre el cuerpo torturado de Servet han lanzado una luz pavorosa hacia atrás sobre la figura de Calvino. Quedó manchado, mucha gente no lo sabe, porque fue oculto todas estas cosas y sin embargo igual se supo. Desde 1541 hasta el año 1559 tuvieron lugar los actos oficiales del concilio, exhibiendo un oscuro capítulo de censuras, castigos, encarcelamiento y ejecuciones durante los estragos de la peste de 1545. Más de 20 hombres y mujeres fueron quemados vivos, acusados de brujerías, tal como usted escucha, acusados de brujería y de una perversa conspiración para propagar la horrible
por propagar la horrible enfermedad. Los culparon a ellos. Desde 1542 hasta 1546 se llevaron a cabo 58 juicios de muerte y 76 decretos de destierros. Durante los años 1958-1959, los casos de varios castigos para toda suerte de ofensas sumaron 414, una proporción muy grande para una población de cerca de 20.000 habitantes. Mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, los oponentes de Calvino, Bolsec, Audin, Galliffer, padre e hijo, recurren a la mayoría de estos hechos y pasan por alto todo lo bueno que él había hecho. Condenan al gran reformador como un despiadado y cruel tirano. Este pequeño estudio no va a tratar completamente sobre las aberraciones de Calvino. Lo que nos interesa es poder analizar una de las doctrinas que dejó como enseñanza y que el grueso de la cristiandad lo acepta y lo practican y lo enseñan. ¿Calvino era un buen teólogo? ¿Es posible que Juan Calvino haya sido un gran teólogo y al mismo tiempo transgredir las Escrituras a semejante grado y después no mostrar ningún remordimiento? Este personaje participó en más de 50 casos de personas que fueron empaladas y quemadas en una hoguera y otras fueron encarcelados. Juan Calvino nunca se arrepintió, ni menos pidió perdón. Si fuere un gran teólogo, no lo hace ser un buen cristiano por los crímenes que cometió, porque bajo su consentimiento se ejecutaron esas personas. Fue lo mismo que pasó a la inversa de Pablo, que también consentía en la muerte de los cristianos que él perseguía, y cuando recibió, ¿no es cierto?, la visión de Cristo, cambió, pidió perdón y fue elegido, fue justamente bendecido para ser apóstol de los gentiles. Si fuera un gran teólogo, no lo hace ser un buen cristiano, como decíamos, por los crímenes que cometió. Por el contrario, debería sufrir el castigo eterno, me imagino. Con esto no me quiero convertir en juez en contra de Calvino, porque yo no soy juez, no soy Dios. Pero sus acciones terroríficas y sus acciones en contra de los que no dicen las Escrituras es terrible y calamitosa. ¿Cuáles fueron sus creencias? Si analizamos algunas de sus creencias, deja mucho que desear a la doble predestinación que enseñó. ¿Cómo podemos explicar esto? Juan Calvino dice que algunos están predestinados para el cielo y otros predestinados para el infierno. Esta enseñanza que predicó Calvino es discordante con los dichos de 2 de Pedro 3:9, que ¿qué es lo que nos dice esta epístola? El Señor dice: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También se contrapone con Juan 3:16, un texto que es muy conocido por el mundo cristiano, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Textos más que claros. Además, Calvino agrega otra aberración diciendo que la expiación o la obra en la cruz no es infinita, según él. Cristo no vertió su sangre para cada ser humano, sino para los elegidos. ¿Escuchó bien? Voy a volver a decirle que Cristo no vertió su sangre para cada ser humano, sino para los elegidos, aquellos que fueron predestinados para vida eterna. Sin embargo, amigos y amigas,
Las Escrituras le refutan diciendo en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La doctrina errada que Calvino enseñó es la que vamos a abordar ahora. Esa doctrina se llama la perseverancia de los santos y conocida como una vez salvo, siempre salvo. Calvino afirma que el poder de Dios mantiene y salva a una persona verdaderamente salva, aun cuando esa persona incurra en pecados graves. Me vuelvo a explicar. Según Calvino, afirma que el poder de Dios mantiene salva a una persona verdaderamente salva, aun cuando esta persona incurra en pecados graves y durante un tiempo continúe en eso. Es decir, puede ser adúltero y no va a ser castigado. Puede matar, no va a ser castigado. ¿Es así lo que nos enseña la Escritura? No. Esto claramente viola muchos ejemplos y advertencias bíblicas que demuestran lo opuesto. Como por ejemplo lo que nos dice Pablo en varios textos que voy a leer. Número 1, 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo eso bien claro. Golpeo mi cuerpo, me imagino que lucha contra la potestad de las tinieblas. No sea que habiendo sido heraldo, haber sido el apóstol de los gentiles, él mismo venga a ser eliminado por haber caído en desgracia. Número 2, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Pero cómo? Si nos dice de que siempre, los salvos siempre van a ser salvos. Y sin embargo, Pablo dice que estar firme para no caer. Número 3, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro y preciso, no hay más explicaciones. 4. Filipenses 3:11 y 12. Dice el texto: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Yeshua el Mesías. ¿No estaba seguro? 5. 1 Timoteo 6, 20, 21. Oh Timoteo, le dice Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muchos se desviaron, perdieron la salvación. ¿Se da cuenta usted? Número 6, Hebreos 2:3. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo acabaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo acabaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No necesita más explicaciones. 7, 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Claro y preciso. 8. 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, habiéndolo de antemano guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 9. 2 de Juan 9. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera de la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías,
ese tiene al Padre y al Hijo. También, si no perseveramos. Es decir, los 9 textos que mencioné, todos nos indican claramente que la salvación no está asegurada. Una vez salvo, siempre salvo no existe. Tenemos 9 textos que ya los di. Hay más. Es indudable que con estos textos es imposible señalar a la doctrina de Calvino como cierta. Por el contrario, es una doctrina falsa y engañosa, mentirosa, sofista. Mis queridos amigos y amigas, aquellos que aceptan este punto del calvinismo, conocida como expiación limitada, nunca podrían decirle al azar a una persona que Yeshua murió por ella. Porque a menos que esa persona sea una de las escogidas, entonces Yeshua no murió por ella. Es más, el calvinismo realmente enseña que la regeneración procede de la fe. O sea, de la regeneración procede a la fe. Ver el reino de Dios ciertamente es el acto de fe y como tal, la fe es imposible sin la regeneración. Por lo tanto, la regeneración debe ser anterior a la fe. Nosotros podemos afirmar entonces sobre esta base que el orden es regeneración, fe y posteriormente nos falta una justificación. También la doctrina de la perseverancia de los santos de Calvino afirma que el poder de Dios mantiene salva a una persona, tal como lo dijimos en delante, verdaderamente salva aun cuando esa persona incurra en pecados graves y durante un tiempo continúe en eso. Esto claramente viola muchos ejemplos y advertencias bíblicas que demuestran lo opuesto. ¿Cómo puede ser que la persona salva, tal como dije en delante, pueda matar, adulterar, violar, poner imágenes? ¿Es posible eso? Es imposible, mis queridos amigos y hermanas. Debe estar claro que desde los días de Calvino hasta hoy la doctrina de la perseverancia de los santos, comúnmente llamada por algunos como una vez salvo, siempre salvo, ha sido a menudo una licencia para la inmoralidad enseñada bajo el estandarte de gracia. Judas, en los versículos 3 y 4 declara: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto usted como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían enseñado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Elohim como pretextos para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor, Yeshua el Mesías. Claro y preciso. Pero ¿fue Calvino el iniciador de esta doctrina falsa que ya la analizamos? A decir verdad, no. Esta doctrina de una vez salvo, siempre salvo, se ha de identificar primeramente como una enseñanza desarrollada por Aurelio Agustín de Hipona en el siglo V y luego, más completamente, sistematizada y maquillada por Juan Calvino. Respecto a la doctrina de la caída, de la depravación total, la esclavitud de la voluntad humana, la soberanía de la gracia salvadora, el obispo de Hipona y el pastor de Ginebra están esencialmente de acuerdo. El primero, Agustín, tiene el mérito de la prioridad y originalidad. Y el segundo, Calvino, es más claro, más fuerte, más lógico y riguroso. Y por lejos superior como exégeta en comparación a Hipona. Aunque los dos estaban errados en esta doctrina de la perseverancia de los santos. Por todo lo anterior que hablamos sobre Calvino, debe ser parte de una matanza de los llamados herejes y estas falsas doctrinas. Una vez salvo, siempre salvo, fue
a la larga un asesino que nunca se arrepintió. Yo pido que el Señor se apiade de él en el día del juicio, porque lo que hizo no tiene nombre. Y es bueno, mucha gente lo sabe, pero gran parte de la humanidad no lo sabe, las aberraciones que cometió este personaje. Amparándose de la religión, amparándose, ¿no es cierto?, de ser un teólogo, cometió atrocidades brutales. Y gran parte de la cristiandad enseña estas enseñanzas mentirosas, sofistas, que no tienen sustento bíblico. Mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, tengan cuidado, no caigan en esta doctrina falsa, porque no tiene, como dije y lo he dicho varias veces, no tiene sustento bíblico ni sustento escritural. Es falsa por donde se los mire. Por lo tanto, aunque no hubiese sido Calvino, hubiese sido otra persona, siempre es falsa. No existe. Por lo tanto, los invito a que cambien si es que están siguiendo esta doctrina, que la cambien, porque no tiene ningún apoyo bíblico. Amados, los invito a orar. Bendito Padre Soberano Rey, le agradecemos, Señor, la oportunidad que usted nos brinda de poder haber tomado un tema tan trascendental para muchos cristianos, que se enseña en forma equivocada, que no tiene sustento escritural alguno. Te ruego, Señor, si cualquiera persona que haya visto y haya escuchado este video y tiene esta doctrina se dé cuenta que está cometiendo un error, apártalo, Señor, y que puedan tomar doctrinas sanas, de la sana doctrina, como dice Pablo, y no mentiras. Bendice a todas aquellas personas que han escuchado y van a escuchar este video, y dale sabiduría y entendimiento para que logren entender tu palabra. Por amor a tu Hijo amado Yeshua, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, les deseo las más ricas bendiciones y que el Señor les bendiga ricamente. Shalom.